Bienvenidos nuevamente a Magistrales. El invitado del día de hoy es... Su nombre es Andy Freire. Tiene 42 años. Es licenciado en Economía. Cofundó OfficeNet, Avenida y Restaurando. Hoy en Magistrales y desde la Universidad Abierta Interamericana nos cuenta el secreto de su éxito. Andy, gracias por estar acá en Magistrales, de verdad, un placer que estés acá. Para mí también, un enorme placer. ¿Sabes qué? Varias cosas para charlar contigo. Lo primero que se me ocurre preguntarte es todo el tema del liderazgo en tu vida. Hoy por hoy sos líder en el mundo de los emprendedores, uno de los principales referentes. ¿Esto tiene una génesis que te viene de mamá, de papá, de un abuelo? ¿De dónde sale esto? Mira, creo que de mi abuelo al que no conocí. Es medio sorprendente esto. Vos. Así que por ahí viene por el lado genético. Mis viejos fueron profesionales de clase media, laburante, padre médico especialista en amputados, madre profesora de inglés. Pero sé que el padre de mi padre era un gran emprendedor, al que nunca llegué a conocer, pero que papá siempre me contaba cuando yo era chico historias de su padre y de que había sido un emprendedor muy exitoso. Y yo crecí siempre como diciendo, bueno, ¿y qué es emprender? Y claro, le preguntaba a mi padre, que era médico, especialista en amputados, con lo cual no me podía enseñar mucho, pero creo que viene de ese lado, así que tengo esa intuición, pero uno nunca sabe, ¿no? Cómo armar la mezcla justa del ADN. Pero... O sea que más allá, digamos, de todos los estudios y todo, ¿vos crees que hay una cuestión, digamos, natural en la actitud proactiva a querer emprender en general en la vida? Sí, yo creo, creo que uno puede desarrollar habilidades a lo largo del tiempo, pero hay como una cosa medio innata que tiene que ver con qué nivel de curiosidad, de entusiasmo, de disfrute del desafío, de disfrute de la incertidumbre. Una cosa que yo siempre digo es, no te dediques a emprender si vas a sufrir y no vas a dormir a la noche porque no sabes si a fin de mes cobras tu sueldo. Claro. Entonces, hay ciertos atributos de un espíritu aventurero o un espíritu así de exploración que tiene el emprendedor y que creo que te viene o no te viene. Uno puede desarrollar después habilidades técnicas, pero hay gente que nació con ese espíritu explorador y otros que no. Así que... O sea, a ver, digamos que dirías que una de las primeras cosas, más allá de que todos pueden desarrollar habilidades, es tener un patrón psicológico que no sea de aversión al riesgo. Totalmente, ¿no? Si sos un averso al riesgo, emprender va a ser tu peor pesadilla. Porque es una carrera de obstáculos en la jungla y en Argentina ni te cuento. O sea, en la jungla con cocodrilos que caminan, saltan y bailan. Pero sí, hay como un atributo que tiene que venir de fábrica y que si lo tenés, buenísimo, y si no lo tenés, bueno, no es recomendable. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Eras un nene problema? Era un nene muy preguntón. Me acuerdo que mi padre... O sea, un poco un nene problema para tu padre. Sí, exacto. Me acuerdo que mi papá me regaló el libro de los récords del año, no sé, 1990 y... No sé, creo en 1986, ponele, tenía 13 años, 14 años, porque siempre le preguntaba cosas. Era, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué? Un día vino y me dijo, mira, acá hay respuestas a 3.500 preguntas. Léete el libro y después me preguntás lo que quieras. Entonces tengo como ese recuerdo de que todo el tiempo preguntaba, como que trataba de entender todo, miraba alrededor y preguntaba mucho. ¿Y en el colegio? En el colegio fui muy buen alumno. Vos fuiste al Pellegrini, ¿no? Fue al Carlos Pellegrini en la secundaria. Y fue un buen alumno. La verdad, te confieso algo que es medio vergonzoso, que me llevé una sola materia porque elegí que quería ver qué era llevarse una materia. ¡Qué bárbaro! Pero, ¿tipo bocho eras? O sea, ¿eras de estudiar mucho? No, ¿O eras de esos que se presentan los exámenes habiendo leído un poquito? Sé, había un premio que me dieron el último año que era el que más zafa, no que zafa físicamente, sino que el que siempre zafa. Entonces, siempre zafaba y nunca me llevaba ninguna, y cuando llegué a cuarto año, porque llevarte en quinto era medio un quemo porque no te graduabas, pero cuando terminé cuarto dije, me voy a llevar una materia. Entonces, elegí matemáticas, que era la que me resultaba más fácil. No, ¿matemáticas? Claro, que era la que más fácil me resultaba. Entonces, para prepararlas. Entonces me saqué 10, 1, 10. Y como tenía un 1 y si te sacabas un 1 en ese momento te la llevabas igual, me la llevé.
Y bueno, la di en diciembre y dije, bueno, por lo menos sé lo que es llevarse una materia. Pero es muy interesante. O sea, vos ya, ahí ya querías experimentar la cosa del riesgo Total, y la adrenalina. total. O sea, ¿te gusta la... sos digo, a ver, como un adicto a la adrenalina? Porque es un tema natural también. Mira, ese. me aburro. Tengo un problema, que creo que es una ventaja y un problema al mismo tiempo, que es que me aburro de las cosas relativamente rápido. Ajá. Y creo que mi patrón conductor es el aprendizaje. O sea, cuando siento que dejé de aprender, Ay. me aburro. Entonces, y me gusta mucho aprender. Entonces es como que me ha pasado de hecho con las compañías que creé. Creé una compañía y a los 6 años era como, listo, ya está. No, es como que otro podría decir, bueno, no, ahora estás en tu escritorio con 1000 empleados y disfrutá haber llegado a este lugar. Y digo, no, ya está, quiero empezar de vuelta otra cosa. Entonces tengo como esa cosa medio de que me aburro y al mismo tiempo que cuando me aburro empiezo a hacer las cosas mal. Esa es una de las cosas que siempre Baja digo. tu rendimiento, por decirlo de alguna Claro, forma, en lo que estás haciendo. de hecho, en un momento, Sí. con la primera compañía que yo creé, así que escaló, digamos. ¿Qué edad tenías? ¿Estás hablando de OfficeNet? OfficeNet, la empecé Sí. a los 24 y a los 29 años, 30 años, teníamos casi 1000 empleados. Y fue impresionante, el éxito que tuviste ahí, impresionante. Fue una experiencia muy linda, ¿no? Sí. De armar una compañía argentina en Brasil, Claro. que crezca. Pero yo me daba cuenta que era un pésimo manager porque no es como que, como me aburría, empezaba a decir, bueno, tenemos que abrir Chile. Y todo el mundo me decía, pero no tiene ningún sentido abrir Chile. Y yo decía, bueno, pero es que sí, porque tenemos que abrir. Y en un momento es como que dije, pará, yo estoy queriendo abrir Chile porque yo estoy aburrido, pero a la compañía no le conviene abrir Chile. En un momento dije, lo mejor es que yo deje de ser el gerente general de mi propia compañía. Ajá. Y descubrí después que hay gente que tiene habilidades para crear compañías, y hay gente que tiene habilidades para administrarlas. Bueno, yo soy del primer grupo y soy muy malo en el segundo grupo, con lo cual administrar el status quo no es Qué interesante. no es una habilidad que tengo. A ver, Andy, qué maravilla. Digo, lo más difícil me parece a veces en la vida es darse cuenta para qué uno realmente tiene habilidad y no creer que tiene habilidad, por ejemplo, un tipo como vos, con tu éxito, con el conocimiento público también que tenés, por ahí de repente puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo me las sé todas. Lo importante, digo, saber, esto no es para mí. Entonces, Mira, o delegás o cambiás. Creo que una de las esencias de un buen emprendedor es tener un equilibrio sano entre ganas de aprender, pero también el espíritu autocrítico de saber qué es lo que uno no sabe. Entonces creo que la diferencia entre la ceguera y la ignorancia es entender cuando no sabes lo que no sabes y pasar a darte cuenta que no sabes algo. Y siento que digamos, la realidad me ha demostrado que hay un montón de cosas que creía que sabía y que no las sé, que hay un montón de cosas en donde soy un aprendiz y juego, o sea, no sé, todo el tema radio, televisión, por ejemplo. Yo me siento, estoy jugando en la primera C. Entonces, que sea buen emprendedor no me hace bueno haciendo una columna de radio o una columna en noticiero en televisión. Entonces, es como que uno tiene que aprender a ubicarse en cada lugar y decir, bueno, en esto sí soy bueno, en esto estoy aprendiendo, en esto... Sí, de cualquier manera, a ver, en vos se da dos cuestiones, ¿no? No solamente sos un tipo de éxito empresarial en el mundo de los negocios, sino que además divulgás muy bien lo que eso significa. Te agradezco. No, es que es así, no es un piropo, es una descripción, es un dato de la realidad. Gracias. Verdaderamente. Entonces es como que es difícil encontrar eso en una misma persona también. A ver, tengo una vocación docente, que creo que eso sí viene de mis padres. Ajá. Mi padre, más allá de ser médico, fue docente toda su vida y mi madre era profesora de inglés, con lo cual era docente. Con lo cual, a mí me gusta mucho el transmitir cosas. Es como que siento que si hay alguien que siento que podría ayudar transmitiéndole mi experiencia, no desde un pedestal de sabiduría, sino desde, mira, te cuento lo que me pasó a mí cuando yo, o sea, esto, por ejemplo, hay gente que es buena empezando cosas, hay gente que es buena administrando cosas, no puede ser buena en las dos. ¿En qué sos bueno? Tratá de entender en qué sos bueno. Bueno, no lo cuento desde la arrogancia, sino decir, mira, a mí me pasó, yo era malo haciendo esto. Entonces, muchas veces doy charlas tratando de compartir experiencias de cosas que salieron bien y cosas que no,
simplemente en un espíritu de que al otro le sirva para hacer las cosas mejor. Vos siempre decís, Andy, también que el tema del fracaso, o sea, el haber fracasado alguna vez en algo también te da una ventaja comparativa a lo largo de la carrera, ¿no? De la carrera de obstáculos que es la vida en general y el emprendedurismo en particular. Mira, yo creo que están los que alguna vez fracasaron y los que mienten. No reconocen, no quiero claro, decir. no existen los que nunca fracasaron. Pero creo que lo interesante del fracaso no es el fracaso en sí mismo, sino la capacidad que uno tiene de convertirlo en fertilizante para el aprendizaje. Entonces, como siempre digo, por ahí hablo, como soy economista, hablo en términos económicos, pero vos lo podés mandar a pérdida, un proyecto que te fue mal, o vos lo podés activar porque el proyecto no salió bien, pero el aprendizaje es algo que se puede convertir en un activo que lo vas a usar en tu próximo emprendimiento. Entonces, creo que en el fondo los buenos emprendedores no son los que tuvieron menos obstáculos, sino los que tuvieron la capacidad y la resiliencia de aprender a lidiar con esos mini fracasos de una manera más efectiva. Ahora, te lo uno, como vos bien decís y recordás, yo soy economista, vos tenés toda una formación en esa materia que es muy importante para entender también y para manejarte el mundo de los negocios. ¿Cómo hace un emprendedor, y ahora venimos a la Argentina en general, sin hablar de temas coyunturales, cómo hace un emprendedor en la Argentina que conoce de números, que sabe de la macro y de la micro, para cuando ve en retrospectiva los ciclos que caracterizan de subas y bajas tan abruptas a la economía argentina, para decir, wow, yo me arriesgo igual? O sea, digo, es como que el riesgo que vos tomás y la adrenalina se multiplica al infinito. Mira, yo lo que siempre digo es, un verdadero emprendedor no elige ser emprendedor en un momento en el que conviene. El verdadero emprendedor es emprendedor. Es como si dijeras, bueno, no es un buen momento para ser médico. No voy a ejercer la medicina ahora. Después, bueno, ahora sí, ahora la voy a ejercer. Es como, el médico dice, no, yo tengo vocación de médico, haya pacientes, no haya pacientes, haya más, menos, paguen más la consulta. Entonces, yo siento que el verdadero emprendedor, que lo lleva en la sangre, no lo hace por oportunismo, lo hace por genuina convicción. Y creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que hay muchos emprendedores por necesidad y por suerte, pero todavía pocos pero creciente, emprendedores por convicción. Gente que elige ser emprendedor, no porque no le quedó otra y no pudo conseguir un trabajo, sino porque dice, teniendo opciones, yo elijo emprender como mi profesión. Esos son los verdaderos emprendedores, esos son los que mueven la aguja de una economía y de un país, porque lo hacen desde el compromiso. Va a haber épocas mejores, va a haber épocas de vacas flacas, de vacas gordas y todo, pero bueno, un buen emprendedor tiene que aprender, y sobre todo los emprendedores argentinos somos muy buenos en adaptabilidad y flexibilidad al contexto, porque la historia nos ha escrito todos los guiones que te puedas imaginar. Así que bueno, pero emprender es algo que uno o lo lleva en la sangre o no lo lleva. Claro, haciendo paralelismos con temas económicos financieros, en la psicología del emprendedor implica que más que para los bonos AAA se puede tirar más para los derivados, por decirlo de alguna forma. ¿No es cierto? Pero es que totalmente, pero es que siempre hay buenas oportunidades. No importa el contexto, es como que uno dice, bueno, en este momento no se puede emprender porque no se pueden conseguir inversores. Digo, perfecto, supongamos que no conseguís inversores. ¿Cómo armo un negocio sin inversores? Uy, no se puede. Sí se puede. Entonces empecemos a hablar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero armar una empresa que instala aires acondicionados, no necesito hacer una gran inversión, porque yo voy a instalar el primer aire acondicionado, y voy a conseguir un cliente y me va a pagar la seña y con eso compro el aire, después lo instalo y ahí me pagan. Yo instalo alfombras, por ejemplo. No necesito, tengo el muestrario de las alfombras, no tengo que estar haciendo una inversión en alfombras. Bueno, uno tiene que encontrar la manera de emprender sin capital, cuando no hay capital, emprender con capital. Cuando hay capital, bueno, uno tiene que adaptarse. Eso es emprender. ¿Sabés que tengo que ir al segundo bloque? Pero te la dejo así picando en el área, como en términos futboleros. Dale. ¿Te gusta el fútbol? River Platense. Ah, mira qué grande, mira qué bien. Bueno, sí, muy bien, buenas elecciones. Tengo mi carnecito ahí de socio, después te lo muestro si querés. Bueno, a ver, decime, mito o realidad. La mujer en el mundo de los emprendedores corre con muchas más desventajas objetivas, puestas por el entorno y también porque ellas mismas, las mujeres, dicen algunos, se ponen autolímites. ¿Esto es un mito, es una realidad?
o no. Bueno, próximo bloque, dale. Dale. Bueno, segundo bloque, ¿eh? Andy, te dije, te lo reitero así chiquitito. ¿Es mito o realidad esto de que la mujer tiene obstáculos objetivos y obstáculos subjetivos que se la pone ella misma para emprender? La respuesta es sí a las dos. A ver. Pero te voy a dar un dato de color que te va a dar esperanza. Voy a empezar por el dato de color, A ver. que es, hay muchas menos mujeres emprendedoras que hombres emprendedores. Las mujeres emprendedoras tienen una tasa de retorno mejor que los hombres. Esto está medido en distintos países del mundo. La tasa de efectividad de las mujeres que se dedican a emprender es mejor tanto en promedio de facturación por empresa como de retorno sobre la inversión que la de los hombres. Cosa que yo intuitivamente creo que es cierto. Creo que las mujeres que emprenden mucho mejor que los hombres en promedio. Ahora, es cierto que hay muchas menos mujeres emprendiendo y también es cierto que muchas mujeres se autolimitan en su propia mente y se coartan en su espíritu emprendedor porque sienten que no tienen capacidad de asumir riesgos, porque sienten que tienen que estar preparadas para variables de contexto que pueden hacer que tengan que abandonar sus proyectos, como, bueno, el día que tengo un hijo no puedo emprender, entonces mejor para eso ni empiezo. Y también, sobre todo en las ciencias más duras, que los contextos donde hay gente en ingeniería, en tecnología, en general son como escenarios más adversos a las mujeres. Eso lo creen las mujeres y es cierto, cuando vos mirás en compañías de alto porcentaje de ingenieros o proyectos más complejos, en general hay mucha más baja tasa de ingenieros. De hecho, muchas menos mujeres estudian ingeniería, por ejemplo. Entonces, pero una pregunta, digamos, más allá de los temas que pueden ser objetivos que tienen que ver, objetivos entre comillas en realidad, pero que tienen que ver con cuestiones hasta culturales a veces, ¿puede haber acá un patrón psicológico? Hablamos del tema de, si sos emprendedor no podés tener aversión al riesgo como patrón psicológico. Exacto. En general la mujer por ahí es más conservadora psicológicamente en líneas generales por el tema de hasta teoría biológico, que de estar programada. Exactamente. Está mucho más programada para la preservación, es cierto. En el mundo financiero tampoco hay muchas mujeres. No, y si pensás en la época de las cavernas, digamos, el hombre iba a cazar, a la aventura, a ver qué conseguía, y la mujer se quedaba juntando frutas y cuidando la huerta, que era una actividad de menos riesgo, y el hombre por ahí iba y se lo comía una bestia. Entonces, digamos, históricamente ya, si querés, sociológicamente venimos de un contexto donde el hombre tiene por naturaleza una predisposición a asumir más riesgo. Pero por ahí vos lo que decís entonces es que según los estudios, cuando la mujer se arriesga, logra mayor éxito, digamos. Absolutamente, está medido que la tasa... ¿A raíz de qué pensás que puede ser eso? Yo creo mucho en la sensibilidad femenina. Yo creo que en la capacidad de escucha y la capacidad de entender lo que está pasando en el mercado. Creo que uno de los grandes elementos que hace a los emprendedores exitosos es entender y tener el pulso de lo que está pasando para poder ajustar rápido. O sea, como te decía, uno nunca termina ejecutando eso que se propuso, siempre termina yendo para otro lado. Pero ese lado te lo da el mercado, te lo dan los consumidores que no compran o que sí compran o que te dicen, ¿sabes qué? A mí me gustaría que el producto sea tal cual. Y creo que la mujer tiene una sensibilidad mayor a entender lo que está pasando que el hombre. El hombre a veces como que tiene una arrogancia más de yo sé lo que hace falta y menos escucha, y entonces eso me da la sensación de que es mi intuición de por qué la mujer es más exitosa. Vos sos muy intuitivo. Trato de desarrollar la intuición, no sé si soy tan intuitivo, soy más metódico que intuitivo, pero he desarrollado el feeling con el tiempo, sobre todo con la gente, como que le veo un poco, le tomo el pulso al alma, trato, pero bueno. Cuando vos emprendés, has tenido ya varias empresas, ¿vos no te visualizaste nunca a cargo de una compañía que crezca y se convierta en una gran, suponte, transnacional? O sea, ¿te aburriría vos aunque sea una cosa hiperdinámica de por sí, pero te aburriría? Mira, cuando yo armé Fisnet, que fue mi primer proyecto a los 24 años, y llegamos a, como te decía, casi 1000 empleados en Argentina y Brasil, de hecho yo abrí la operación de Brasil, la sensación que yo tenía es que en un momento éramos demasiado grandes y que tenía que empezar otro proyecto. Y empecé otro proyecto que fue global, abrimos oficinas en Asia, en Europa, en Estados Unidos, una compañía que tenía que ver con antropología, con análisis de cultura de las organizaciones, hicimos proyectos muy grandes en todo el mundo, y en un momento también tomó una envergadura, teníamos oficinas en casi todos los continentes, salvo África, en todos los continentes, y viajaba, junté
3 millones de millas de aerolíneas antes de los 35, una locura. Y también me di cuenta que en un momento ya no era el mejor gerente general para mi propia empresa y dije, bueno, como accionista lo mejor que puedo hacer es despedirme y poner a otra persona como gerente general. Y ahí aprendí y dije, no me dedico más a armar compañías, me dedico a ayudar a emprendedores a armar compañías. Entonces, todas las compañías que armé desde ahí, digamos, muchas de tecnología, restaurando.com, avenida.com, ahora trocafone.com, Rodati en Brasil, todas las compañías que armé después, las armé ya desde un lugar de acompañar a un emprendedor que sí quiere hacer que la compañía crezca y se desarrolle en el tiempo. Bueno, el restaurante está en 9 países, estamos en 9 países, es mega transnacional, pero bueno, pero la armé ayudando a emprendedores que sí creía que tenían ese gen de querer hacerla crecer y ayudarlos en esa etapa inicial, aportando lo que yo sé hacer, que es cómo creamos una compañía de cero. Andy, más allá de que el emprendedor, como vos definís certerísimamente, tiene que saber que corre una carrera de obstáculos todo el tiempo, hay contextos macros que teóricamente uno piensa, deberían acompañar un poquito. Hay una cultura que tal vez en ese aspecto en nuestro país todavía no está muy desarrollada y que tal vez creo que históricamente nunca se ha acompañado desde el punto de vista de incentivos macroeconómicos. Por ejemplo, un tema puntual que mucha gente se pregunta, ¿cómo se hace, por ejemplo, para poder emprender, empezar siquiera, porque a veces se ponen los autolimitantes, pero analizando temas de tributario, suponte. Cuando vos tenés todo un tema tributario que en general no ayuda a quien quiere emprender. Mira, cuando yo empecé a emprender, que era joven, hace muchos años. Bueno, hace 3 días. No, hace mucho tiempo. No había escuchado la palabra emprendedor nunca. Hoy en día todas las universidades tienen centros de emprendedorismo y hoy en día el tema emprendedor es un tema de lo que hablan todos los candidatos políticos, todos los intendentes, todos hablan de quiero promover el emprendedorismo. Entonces, se ha avanzado mucho como país, independientemente de tu ideología política, en promover el espíritu emprendedor. Nos falta la parte más dura, que para mí es la más importante, que es que vos hoy querés constituir una sociedad anónima, tardás un mes y tenés que presentar 14 documentos. En Chile o en Nueva Zelanda, para no hablar de Estados Unidos, China, en Chile o en Nueva Zelanda la creás en un día por $100. En la Argentina es un capital mínimo de 125.000 pesos que puedes ir integrando en etapas y 14 documentos, un mes de trámite. Entonces, ahora, ya partís de un problema, de hecho, digamos. Un grupo de emprendedores que conformamos la Asociación de Emprendedores Argentinos, que somos como 1000 emprendedores de distintos intereses, estamos tratando de impulsar una ley emprendedora, que es una ley que diga, tenés que poder crear una sociedad anónima de tratamiento simplificado en un día. Y otra cosa que es, otro tema que es, en la Argentina se critica mucho el fracaso. Y digamos, muchas otras naciones fomentan la toma de riesgos y tomar riesgos implica poder fracasar. Entonces vos en Argentina fracasaste con tu proyecto y quedás inhabilitado para operar cuentas bancarias por un periodo larguísimo de tiempo. Apareces en el Veraz y estás condenado. Un montón de cosas que... Te toman casi como si fueras un, no sé, estafador internacional, cuando en realidad lo único que pasó es que fracasaste con un emprendimiento. Si hiciste algo de negligente, pero eso es otra cosa, por supuesto, pero si hiciste algo negligente, asumí riesgo, me fue mal, perdí lo que puse, bueno, ¿por qué no puedo empezar otro proyecto? De hecho, está demostrado que esto es un dato muy interesante, que es, si vos hiciste un proyecto y fracasaste y empezás tu segundo proyecto, tenés 68% más de chance de que te vaya bien respecto a alguien que empieza por primera vez. O sea, dicho de otra manera, haber fracasado te hace un mejor emprendedor que alguien que nunca emprendió. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Y también el tema tributario, que es el que vos decías, que es una locura que yo empiece a pagar IVA sobre... Vos pensás que yo empiezo mi compañía hoy, te vendo un servicio, a 60 días... te facturo con IVA, tengo que tributar el IVA este mes antes de cobrar tu factura. Claro. Lo cual es ridículo. Absurdo total. Entonces, impuestos de cargas sociales, el IVA, ganancia presunta, un montón de cosas que, digo, no, ayudemos a los emprendedores a emprender, démosle facilidades para que emprendan más rápido, fomentemos la creatividad y la innovación, hagamos que puedas crear una sociedad en un día y si asumiste riesgos, no afanaste, hiciste las cosas bien y fracasaste, empecé otro proyecto. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar en el país, porque si no lo que es eso, es como una carrera de obstáculos mega extra sofisticada y difícil. Pero igual, Andy, ¿no
crees que además de no entender que el fracaso ayuda, también culturalmente en nuestro país tenemos una tendencia a no visualizar el éxito empresarial de la misma forma que se visualiza en otros lugares, digo, como algo verdaderamente positivo? También nos han, creo, hecho creer un montón que no, el éxito del mundo de los negocios, el éxito empresario no está bien visto, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho, yo discuto con algunos empresarios establecidos de la vieja era en la Argentina, que yo les digo, a mí si me preguntan, yo digo, yo no soy empresario, yo soy emprendedor. Porque la gente dice, emprendedor está bien, es un buen tipo, la pelea, la lucha. Qué increíble. Ahora, Sí, empresario, afana. Pero Entonces, es muy loco, exacto. te digo, pues muy loco, me parece que tiene que ver con temas, no sé. Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que históricamente también hubo muchos empresarios que afanaron. Sí, pero también, puede pero haber también con un tema emprendedores, cultural. Totalmente de acuerdo. Y yo siempre digo, el emprendedor no es empresario porque su compañía no creció lo suficiente, cosa que al emprendedor le encantaría que pase. Claro. Pero tenemos que romper esto. Yo digo, mira, se hizo una encuesta una vez en escuelas de Estados Unidos donde le preguntaron a los chicos si había algún empresario que admiraban. Y 78% de la gente decía que sí. Decían que sí, que admiraban, bueno, a Steve Jobs, a Bill Gates, etc. Esta misma encuesta la hicimos informalmente a varios emprendedores en escuelas de Argentina. 2% de la gente dice que admira a un empresario. Claro. Y cuando le preguntas, en general es un conductor de televisión o alguien de medios. Entonces, hay mucho por hacer, pero también hay mucho por hacer del lado empresario. Yo muchas veces les digo a los empresarios, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a dar una charla a un colegio? Claro. ¿Un colegio? Nunca en mi vida fui a dar una charla a un colegio. ¿Fuiste a dar una charla a una universidad? O sea, ¿hubo algún discurso de graduación de alguna universidad en el que el discurso lo dio un empresario? No, siempre es un académico. Bueno, digo, tenemos que empezar a cambiar eso todos. Entonces, tenemos que hacer que vos vas a graduarte en una carrera de negocios y venga a hablarte un empresario de primer nivel y te dé un discurso de graduación. ¿Por qué? Porque eso es hablar de los valores empresarios. Entonces, creo que todos tenemos una responsabilidad y a mí me encantaría borrar la línea divisoria entre emprendedores y empresarios y decir, somos lo mismo, los emprendedores somos los más chiquitos, los empresarios son los más ya establecidos, pero promover que la creación de valor, la creación de empleo, la creación de innovación es esencial para cualquier país. Y está demostrado, vos mirás las estadísticas de cualquier país que quieras mirar, 90% de los empleos lo generan los emprendedores que crean compañías, se convierten en empresarios, entonces todos tenemos que trabajar en cambiar esa imagen. Otra cosa que tiene que ver con a veces la actitud, como vos bien decís, del empresario argentino en general, muy diferente al de otros lugares del mundo, y acá sí quiero ponerme en una referencia que es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una cultura empresaria y emprendedora muy importante, que es, vos acá en general a un empresario le decís, che, ¿y cómo te va? Y mal. Pero más allá, no estoy hablando, insisto, de coyunturas ni económicas ni políticas. No, o no también. O sea, como que no se animan a decir, me va bárbaro. Cosa que en países como Estados Unidos, un poco Brasil. En Brasil, el tipo que tiene éxito en el mundo de los negocios es admirado. Totalmente. No es que, entonces dice, me va bárbaro, y si te va bárbaro y no lo decís, sos un bobo, en realidad. Acá se oculta eso. Totalmente de acuerdo. Creo que sí, pero creo que tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con que entendamos que crear valor e innovación es una fuente de orgullo, no una fuente de vergüenza. Absoluto. Digamos, vos creas valor cuando vos le ofreces a los consumidores algo que pudiste producir a un costo mucho menor de aquel precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Si no te fundís. Claro. Entonces, valor es, yo te ofrezco a vos algo por lo cual vos estás dispuesto a pagar más de lo que a mí me costó hacerlo. Y está buenísimo que yo pueda generar valor percibido en vos, porque entonces vos como consumidora libre tomás la decisión de comprar eso que yo ofrezco y yo tuve la inventiva y la creatividad de poder hacerlo a un costo menor del valor percibido que tiene para vos. Eso es genial, eso es una libre transacción entre dos personas que lo que hace es crear valor para la sociedad. Entonces, después podemos discutir, bueno, ¿qué hago yo con ese valor? ¿Lo comparto con mis empleados? ¿Los extorsiono a mis empleados y no les pago? Después podemos discutir eso, pero el proceso de creación de valor es fantástico, es la esencia de la creatividad y la innovación. Después discutamos qué hago con eso, qué hago con las ganancias, qué hago con el pago de impuestos. Ahí podemos, pero el proceso de creación de valor es fenomenal. Entonces, nadie puede estar en contra de eso. Vos sabés, Andy, que estoy pensando, cuando hablas del tema del proceso de creación de valor y decís, bueno, de alguna forma, indirectamente, me estás aludiendo al mercado, ¿no? Me estás aludiendo al mercado. Cuando vos creas compañías tecnológicas,
tu mercado es muy amplio. Digamos que la potencialidad de Es el crecimiento mundo. es como que tiende al infinito de alguna forma. En algunas tecnológicas también tenés una base de economía real. Voy a poner un ejemplo concreto con una de tus empresas, Restaurando. Perfecto. Restaurando, que funciona fantásticamente bien, necesita tener una base en la economía real, que quiere decir que haya restaurantes, porque si no, no es cierto, o sea, la plataforma funciona en base a la economía real. Desde ese punto de vista, ¿no te parece que en nuestro país estamos con un problema grave de mercado chico? Sí. Pocos habitantes, mercado chico. Totalmente, y creo que lo interesante de las compañías tecnológicas, y por eso yo invierto en eso y por eso promuevo eso, es que te permiten usar talento argentino para mercados que trascienden en la Argentina. O sea, nosotros abrimos Restaurando Colombia sin un empleado en Colombia, con gente en Argentina trabajando para Colombia. Mira vos. Abrimos Brasil con gente en Argentina trabajando para Brasil, buscamos gente que hable portugués. Abrimos Chile así. Entonces, ahora tenemos gente en Chile, tenemos gente en Colombia, pero tenemos una proporción mucho menor. Entonces, si te dijera, Argentina es el 20% del volumen de negocios y el 70% de los empleados. Entonces, lo que yo creo es que lo que te permite la tecnología es expandir el mercado de talento, claro, sin necesariamente tener el tamaño de mercado, porque los consumidores están en otros lados. Pero la tecnología te permite cruzar barreras de maneras impresionantes. Entonces yo puedo llamar hoy, vos en Colombia llamás al servicio de atención al cliente y te atiende alguien en Argentina que por ahí habla colombiano, porque encontramos colombianos que viven acá y hay un montón. Sí. Y no te enterás que estás en... O sea, para el que llamó de Medellín, no sabes si estás en Bogotá o en Buenos Aires y no le importa. Entonces, la tecnología permite potenciar a la Argentina. La Argentina tiene un talento para la tecnología fenomenal, así que hay un montón de oportunidades. ¿Cómo visualizás al mundo, a la Argentina y al mundo en los próximos años? Desde el punto de vista, muy amplia es una pregunta, pero digo, desde el punto de vista de justamente el talento empresario, emprendedor, como viralizándose tal vez. Mira, tenemos una característica en la Argentina que es que tenemos una de las tasas más altas de actividad emprendedora del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿qué porcentaje de la población económicamente activa se dedica a emprender? Argentina está en el top 5 del mundo hace 10 años. Cuando miramos y decimos qué porcentaje de éxito tienen los emprendedores, medido como cuánto superan el cuarto año de vida, la Argentina está entre los peores 10 países del mundo. Ajá, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque la gente emprende, fracasa, emprende, fracasa, emprende, fracasa. Porque el contexto es muy volátil, porque la gente no se capacita para emprender mejor, porque la gente no se forma, porque copian el mismo parripollo que había puesto uno en una esquina y lo ponen en la esquina de enfrente, y entonces dividen la demanda en dos y los dos se funden al mismo tiempo y no queda ningún parripollo en la capital federal, porque esas cosas son las que pasan. Entonces, ahora el talento argentino es fenomenal. Desde el punto de vista del espíritu emprendedor. Países como Japón dicen, ¿cómo promovemos la actividad emprendedora? Porque nadie quiere dejar las empresas para emprender. Claro. Acá es al revés, acá hay mucha gente queriendo emprender. Entonces, creo que la tecnología lo que nos permite es empezar a ver el mundo como nuestro mercado, empezar a usar talento argentino para el mundo, y lo que tenemos que hacer es ser un país normal, inserto en el mundo. Yo creo que si nosotros logramos que Argentina sea un país normal, inserto en el mundo, los emprendedores van a hacer el resto. Así que soy muy optimista, creo que Argentina tiene una potencialidad fenomenal para conquistar mercados en el mundo, en un montón de industrias en donde tenemos mucho para decir, agribusiness, mundo de servicios de tecnología de programación, el mundo de todo lo que es biotecnología, hay un montón de cosas que podemos hacer. Creo que es una cuestión simplemente de convertirnos en un país mejor conectado y mejor inserto en el mundo para que los demás lo hagan los emprendedores que saben cómo hacerlo. La verdad que voy al tercer bloque ya porque tenemos preguntas acá de gente, de estudiantes y gente que te están mirando y escuchando. Me encantó eso. Siendo un país normal y con reglas de juego y en el mundo, ya estamos. Mirá que cuánto y tan poco en realidad, ¿no? Así es. Bueno, tercer bloque. Bueno, como dije, lo prometido es deuda, tercer bloque. Andy, preguntas de la gente, pero antes, vos fíjate lo que veníamos hablando en el bloque anterior con respecto a los temas macro de las reglas de juego, etcétera, etcétera. Y
¡Oh! Me pusieron acá. ¡Qué bueno! El último de tus libros, ¿no? De verdad, ha sacado varios libros. Este es el último, se llama Argentina Emprendedora, cómo innovar puede producir cambios reales y decisivos en el destino de un país. Muy importante, ¿eh? Me parece que es todo el tema que viene. Ojalá que sí, en ese espíritu lo escribí, para poder contribuir no solo al emprendedor individual, sino que generemos el container para que los emprendedores florezcan. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Un motivo para poder ilustrarse. Bueno, vamos a empezar con las mujeres, ya que hablaste tanto de las mujeres. Empezamos con las mujeres. Dale. Silvina, la primera pregunta. Sí, Andy, quería consultarte cuáles son las herramientas, capacitación o conocimientos que debería tener alguien que quiere emprender y nunca en su vida hizo nada más que trabajar en relación de dependencia, haciendo siempre lo que le dicen que tiene que hacer. Es una pregunta difícil. Yo la primera pregunta que le hago a la gente que estuvo en relación de dependencia muchos años es, digamos, ¿qué te hace creer que ahora sí estás preparada para dejar de estar en relación de dependencia? Si la respuesta es, bueno, mira, me echaron y tengo que ganar dinero, bueno, es supervivencia. Pero en general, si vas a emprender algo, hay un dato interesante que es que 90% de los proyectos de alguien que les fue bien tenían que ver con su actividad profesional anterior. Ajá. Dicho de otra manera, vos mañana te convertís en una emprendedora, seguramente tenga que ver con el periodismo, tenga que ver con las entrevistas, tenga que ver con los eventos. Tiene que ver con algo que ya es sabés, muy raro claro. que armes un negocio de venta de torta de chocolate, Claro. salvo que me digas, mira, yo cocinaba, siempre era muy buena haciendo y todo el mundo me pedía tortas y empecé a hacer tortas. Entonces, en general, cuando uno va a dejar la relación de dependencia para saltar a ser emprendedor, el mejor salto es el que saltás cerquita de lo que estabas haciendo antes. Léase, te convertiste en un consultor en el tema que estabas haciendo, te convertiste, tenías un cliente dentro de la empresa que te dijo, ay, la verdad que si vos trabajaras para mí, yo estoy buscando a alguien que pueda. Entonces ahí es donde empezás. Entonces mi sugerencia es capacitarse en las cosas que te falten. Si sos malo en los números, capacitarte en los números, pero entender que la idea, que es algo que muchos tienen la obsesión de cómo generar la idea, va a surgir justamente de ese saltito a algo parecido a lo que estabas haciendo. Cuando yo empecé OfficeNet, yo antes estaba en una compañía, en Procter & Gamble, viendo todos los gastos de pago a proveedores. Claro. Y miré y dije, uy, mira, están todos estos gastos de librería, material de oficina, uy, mirá cuánto gastan. Y la verdad que nadie le da mucha bola a esto. Que si armáramos una empresa que es un supermercado de la oficina, y así empezó OfficeNet. Entonces, eso es el tipo de cosas. Después lo que tenés que preguntarte es qué me falta, qué habilidades no tengo para poder hacer eso. Y bueno, ahí uno empieza a formarse, a hacer cursos, capacitarse. El mito de que no hay que estudiar para emprender porque Bill Gates largó la universidad es un error garrafal. Sí, o puede que funcione tal vez en el 1% de los casos. Funciona por excepción, no por eso. No por, claro, no es la generalidad. Bueno, vamos con Gabriel. Bueno, si mi pregunta va referida acerca si nos puede recomendar tal vez alguna institución educativa o algún lugar que pueda acompañar el proceso de alguien que quiere empezar a emprender. Está muy bien. Mira, como decía antes, la verdad que la mayoría de las universidades han montado centros de desarrollo emprendedor bastante buenos. Y conozco la mayoría de los centros de emprendedorismo de las universidades y en general son todos muy buenos. Mi sugerencia para el que quiere emprender es hacer una mezcla entre estudiar una ciencia dura. Ahora estoy hablando de alguien que dice, quiero emprender cuando sea grande. Sí. Bueno, estudiar una ciencia dura. Ingeniería, preferentemente, sí. Pero si odias las matemáticas y no sé qué, bueno, puede ser administración de empresas, puede ser economía, puede ser marketing, pero algo que tenga que ver con el mundo de los negocios. Y después meterte e invertir tiempo a probar emprender durante la etapa universitaria. O sea, una cosa que yo siempre digo es, cuando estás en la universidad tenés un costo de oportunidad muy bajo. Yo armé los primeros buzos de mi universidad, me fundí, los lavaba si se encogían y se borraba el estampado, pero fue una experiencia fascinante, claro. Porque y uno de mis mejores amigos armó el kiosco de la universidad, y entonces uno va probando, y meterte en el centro emprendedor de tu universidad, que seguro hay uno y muy bueno, y si no, meterte en otro, y si no, meterte en el de la UBA o en alguna universidad pública, y la curiosidad, yo creo que ese es el tema. Entonces, más que decirte anda a esta institución que te va a solucionar todo, es estudiar una carrera afín, dedica mucho tiempo durante tu etapa de estudios a probar, a experimentar, a animarte a probar cosas mirando a tu alrededor y diciendo qué hay que podría ser mejor.
Bueno, y si hay un centro de emprendedores bueno, usalo, usa los recursos. En general los centros de emprendedores invitan inversores, hay concursos de planes de negocio. Bueno, usar esa plataforma para aprender. Muy interesante. Y plataforma que se tiene que ampliar todavía. Todavía ¿no? mucho, pero hay mucho más de lo que había en mi época. Yo Sí, sí. como decía, no había escuchado la palabra emprendedor. Claro, Hoy ya existe eso. Bueno, vamos con Karina, Andy. Dale. ¿Qué tal, Andy? Bueno, supongamos que me decido a emprender, pero soy nueva y obviamente no tengo, no estoy en relación de dependencia anterior, nuevita. Y quiero emprender en Argentina. Aprovechando tus conocimientos de economía, ¿qué recomendarías? ¿En qué área emprenderías? Es una buena pregunta y mi respuesta en general es una respuesta políticamente incorrecta. Yo siempre, cuando todo el mundo me pregunta, ¿qué es buen negocio ahora en la Argentina? Claro, ¿cuál es el negocio? Y mi respuesta es aquello en lo que vos podés ser mejor que los demás a la hora de llevarlo a cabo. Entonces, que yo te diga que hoy es un excelente negocio el mundo de la programación y venta de servicios de programación a Estados Unidos. Cuando vos no sabés prender la computadora y no sabés cómo poner a cargar tu celular, es condenarte a que te pongas a hacer algo para lo cual vos no sos bueno. O sea, emprender es un proceso de expresión de tu pasión frente a la adversidad. Entonces, si no te inspira la pasión ser una florista, no te dediques al negocio de las flores. Entonces, tiene que haber, es el lugar donde se junta la pasión con tu capacidad de hacer las cosas mejor que los demás. Entonces, mi respuesta siempre es, decime en qué sos bueno y te digo dónde hay una buena oportunidad en la Argentina. Y eso también, Andy, tiene que ver con el asunto de la plata, porque viste que hay gente que dice, ¿qué es lo que da más plata? Esa es otra pregunta, ¿qué es lo que da más plata? Y en realidad la plata viene si vos emprendés con pasión, es lo que sos bueno. La variable número uno de los emprendedores que tuvieron éxito fue el deseo de independencia y de expresar su pasión siendo su propio jefe. Nunca fue... No, yo la verdad quería ganar un montón de plata y entonces, los que hacen eso que vayan, yo les digo, vayan a un reality de Gran Hermano, a Bailando por un Sueño, a jugar a la lotería, pero digo, si lo que querés es expresar tu pasión, bueno, emprender es para vos si haces aquello en lo que estás apasionado y lo haces bien. Te iba a decir, si sos optimista, ya obviamente lo has Soy contestado. un optimista crónico. Sos un optimista, un adicto al optimismo. Total. Absoluto. Maravilloso. La verdad, un placer, Andy. Mil gracias por haber estado acá en Magistrales. En serio, un placer enorme. Aprendiendo mucho Gracias contigo. por la invitación. Muchas gracias, Andy Freire. Verdaderamente. Bueno, me despido. Ustedes ya saben, nos reencontramos en el próximo Magistrales.